A veces los animes pueden engañarnos, nos presentan un protagonista que en realidad no lo es. Esto no sucede en muchos animes, pero en los que pasa sí te logran engañar completamente. Le dan mucha importancia a ciertos personajes hasta el punto de que creemos que es el protagonista, cosa que al final resulta siendo falsa porque luego aparece el verdadero personaje que se encargará de llevar la historia. Un buen ejemplo de esto es Boruto. Si bien parece el protagonista de su anime, la verdad es que no es así. ¿Cómo puede ser protagonista de una historia que sigue siendo el genjutsu que Itachi le mostró a Kurenai? Qué mal chiste. Lo sé, es un pésimo ejemplo, pero ¿saben cuáles sí son buenos ejemplos de esto? Para eso es que está este top, porque el día de hoy hablaremos de esos animes que sí nos engañaron con falsos protagonistas durante algún tiempo. En algunos casos solo fue medio capítulo, pero en otros, incluso hasta el final de la historia, finalmente se nos reveló cuál era el protagonista. Así que bueno, dicho eso, comencemos. Estoy seguro de que la primera vez que vieron Dr. Stone pensaron que Taiyu era el protagonista. Niéguenmelo, sé que lo pensaron, lo sé porque a mí me pasó. ¿Pero por qué pasó esto? Sencillo, porque durante la primera mitad la historia se enfoca en Taiyu. Vemos casi todo desde su perspectiva, cómo se intenta declarar a Yuzuriha, cómo es el amigo de Senku, etcétera, etcétera. Y luego de la petrificación parece ser el primero en resucitar, cosa que no es cierta porque Senku fue el primero. Sin embargo, en este primer capítulo nos hacen creer que fue Taiyu esa persona. Claro, ya cuando aparece Senku, ese protagonismo que tuvo Taiyu desaparece completamente y después se convierte en un simple personaje secundario, pero eso sí, logró engañarnos. El caso de este anime es interesante. Durante el primer capítulo todo giraba en torno a Nanao, un personaje que por su diseño y actitudes era una parodia del Mi Rodilla Shonen. Era igual en casi todo, tenía inseguridades por no tener poderes, lo molestaba un tipo con poderes de fuego, hasta se le acercó una chica alegre que parecía ser su futuro interés amoroso. Era prácticamente una copia mal hecha de Mi Orilla. Pero dejando atrás las comparaciones, yo de verdad creí que él sería el protagonista, primero porque se le dio un trasfondo importante. Tenía problemas con su padre, quería demostrarle que podía ser un verdadero líder. Y segundo, porque el tipo superó sus inseguridades salvando a ese supuesto interés amoroso. Todo parecía indicar que se convertiría en el líder de todos esos niños con poderes. Sin embargo, todo esto era parte del mejor plot twist de este anime. Nana, ese supuesto interés amoroso, esa chica alegre, era la verdadera protagonista y lo demostraría luego de asesinar al propio Nanao. Esta revelación es muy importante porque a partir de allí lo que parecía ser una historia de héroes genérica terminó siendo una especie de Among Us donde Nana los mataba a todos. Sí, lo sé, una cosa de locos. Con Decadence pasa algo similar a Munona Nana, también le dan un trasfondo y motivaciones al primer personaje que se nos presenta, en este caso sería Natsume. Su historia comienza con un recuerdo de su pasado, nos muestran cómo perdió a sus padres, cómo esta tragedia le serviría de motivación para convertirse en una guerrera, etcétera, etcétera. En los primeros capítulos se ve todo este proceso, ella gana confianza, se hace notar entre los demás guerreros, en resumen, inició siendo la protagonista indiscutible. Sin embargo, de a poco fue siendo relegada a un papel secundario, pasó de ser la guerrera que salvaría a la humanidad a simplemente ser esa persona importante del verdadero protagonista, Kauragi. Lo de este personaje es interesante porque inició siendo el maestro de Natsume, pero luego de que se nos revelara la verdad de que todo era un juego y que en realidad él no era humano, la historia termina centrándose completamente en él. Kauragi termina siendo el personaje más importante, el que tiene más desarrollo y el que al final resultó salvando a la humanidad y no Natsume. ¿Quién diría que esa especie de cubo alien al final le quitaría el trabajo a la primera protagonista? Con Tengen Toppa sucede algo extraño. Si bien todos sabemos que tenía dos protagonistas, Kamina y Simón, en los primeros capítulos Kamina parecía ser el personaje principal. Era quien tenía la iniciativa de salir a la superficie, quien peleaba todas las batallas, era el que tenía una rivalidad con Viral, hasta tuvo una relación con Yoko.
pero sin duda alguna lo más importante es que Kamina era el personaje sobre el cual todo el mundo depositaba sus esperanzas. Era el símbolo de la humanidad en su lucha contra los hombres bestia. Si bien Simon también tenía un papel importante, durante la primera mitad no fue tan influyente como Kamina. Es más, antes de ver este anime siempre había pensado que Kamina era el protagonista principal. Lo digo porque en la publicidad y los logos de la serie se le daba más relevancia, sobre todo al diseño de sus gafas. Sin embargo, todo eso llegó a su fin cuando tuvimos su inesperada muerte en el capítulo 8. 8 capítulos. Ese fue el tiempo que Tengen Toppa logró engañarnos respecto a su protagonista. Eso sí, no tengo nada que criticar de esto, el darle tanta importancia a Kamina sirvió para que Simon se convirtiera en uno de los mejores protagonistas del anime. Este es un anime que terminó hace poco. En Mars Red fue difícil identificar quién era el verdadero protagonista, de hecho, tardé hasta el capítulo final para eso. Y es que al principio te presentan a Maeda como el único protagonista, te dan toda esa trama con Misaki, su prometida, y también todo el asunto con la unidad de vampiros. Sin embargo, después la historia prefiere centrarse en Kurusu, en su relación con Aoi y su miedo a perder lo poco que le queda de humanidad. Cuando pensaba que la historia seguiría por ese camino, de inmediato nos vamos con otro personaje, Defrod. Con este profundizan el tema de la inmortalidad y el cómo este ya está cansado de vivir. Al final la historia termina rotando el protagonismo entre ellos tres, sin embargo por más protagonistas que tenga una historia siempre hay uno que se puede considerar el principal. En el caso de Mars Red, esta incógnita se resolvería en el capítulo final, cuando Kurusu termina asesinando a Maeda. Con esto ya quedaba claro que Shutaro Kurusu era el verdadero protagonista, o al menos eso creo. Esto lo digo porque después de los créditos me hacen dudar de nuevo, ya que parece que en realidad todo era un recuerdo de Defrod. Lo único cierto es que el primer personaje que se nos presentó como el protagonista, Maeda, en realidad no era el principal. Ya sobre los otros dos se los dejo a ustedes para que me digan en los comentarios quién creen que era el verdadero protagonista de Mars Red, si Kurusu o Defrod. Y ya está, gente, con eso terminamos este pequeño top. Si conocen más animes donde se nos presente un falso protagonista, por favor escríbanlo en los comentarios. Por mi parte solo puedo decirles que si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.